Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, martes, nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interal Televisión. Gracias. Queríamos que estuvieras con nosotros, pues como siempre a principios de cada mes. Hoy hemos conocido los datos del paro. El paro baja en España, el paro baja en Andalucía, pero en Almería 1.807 personas pasan nuevamente a engrosar la lista del paro. ¿Qué valoración hacéis desde el sindicato? Bueno, esto desde Comisiones Obreras lo valoramos lógicamente negativamente porque es debido al exceso de estacionalidad que tienen los sectores productivos en la provincia de Almería. Estamos hablando de finalización de campaña en el agro que ha aportado pues, un total de casi 800 trabajadores a las cifras de desempleo y después también el sector servicios que bueno, pues lleva aparejado también un poco del manipulado que está incluido en este sector y sobre todo la no continuidad de la campaña turística, es decir, después de Semana Santa y hasta el inicio de junio, hacia el mes de mayo, los empresarios del sector hostelero pues han decidido cortar esos contratos durante el mes de mayo y reactivarlos seguramente a partir de ahora. Creemos que con el buen clima que tiene la provincia de Almería y la oferta turística a la cual sería posible acceder, yo creo que sería posible desestacionalizar más aún esa actividad. Si a eso le unimos también que los empresarios del campo, los contratos son temporales cuando deberían ser fijos discontinuos, eso daría lugar a que no existiesen estas cifras tan a contracorriente como puede ser el resto de Andalucía o con el resto de España. Pero ¿a qué se debe fundamentalmente? ¿Cuál es el motivo de qué pasa en la provincia de Almería con estos sectores productivos, el sector de la agricultura, el sector de la hostelería? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un exceso de temporalidad. Almería es la provincia que tiene una temporalidad más alta, incluso en aquellos sectores como puede ser el campo, que son campañas prácticamente de 9-10 meses. Sin embargo, observamos que el 96% de los contratos que se realizan no son fijos discontinuos, como deberían ser según la sentencia del Tribunal Supremo, sino que son contratos temporales que se van haciendo y se van cortando durante días, ¿no? Entonces, esto tampoco ayuda a que realmente se siga avanzando en un empleo de calidad y con derechos en la provincia de Almería. Si a esto le unimos que hay muchas trabajadoras, mujeres en el sector del campo y el manipulado, pues lógicamente se produce un perjuicio mayor para este sector y sobre todo no solamente en lo que son los ingresos habituales, sino después en las prestaciones sociales, si estamos hablando de prestaciones por desempleo o estamos hablando de cuando acceden a una pensión, las pensiones son mucho más bajas también para las mujeres. Para los hombres, Almería es la tercera provincia donde la pensión media es más baja, pero en este caso las mujeres aún más todavía, ¿no? Por lo tanto, ese es el principal escollo, el principal problema que tiene la provincia de Almería, es decir, sectores productivos que aun siendo estacionales se hacen mucho más por la temporalidad o el abuso de la temporalidad que se hace en cuanto a la contratación. Pero para eso me imagino que habrá una serie de convenios colectivos. En el tema del manipulado, ese convenio todavía está ahí, que no se sabe absolutamente nada. Sí, bueno, ahora mismo estamos en un proceso de negociación, sobre todo en el tema del campo y en el convenio del manipulado. Manipulado, sí es verdad que, bueno, que tiene alguna deficiencia en cuanto a la contratación. La mayoría son contratos fijos discontinuos, sin embargo, no es así en el campo. En el campo, como te decía antes, por una sentencia del Tribunal Supremo, dice que los contratos tienen que ser fijos discontinuos también, ¿no? Durante esos 9-10 meses. ¿Y por qué no se lleva a cabo el empresario? Pues porque no hay una conciencia empresarial en la provincia de Almería y tampoco hay una voluntad política de las diferentes administraciones para acabar con esta cuestión. Yo esta mañana teníamos una reunión los agentes sociales en la Delegación de Empleo y una de las cuestiones que he planteado, un ruego, ha sido que se luchara o se pusiesen los mecanismos necesarios en el registro de los contratos en las oficinas del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, para que los empresarios del campo no puedan registrar contratos en fraude de ley, para que no puedan registrar contratos temporales y sí los fijos discontinuos. Por lo tanto, hay mecanismos para poder llevarlo a cabo, pero hasta ahora no ha existido la voluntad política ni por parte de las administraciones anteriores de la Junta de Andalucía, que tienen las competencias en empleo, en la relación de contratos, como la nueva administración. Por lo tanto, seguimos
llevando esa cruzada Claro, hacia adelante Ujú. y sobre todo en el sector de la negociación también por tratar de que en estos dos sectores, pero sobre todo en el del campo, se implante el Ujú. salario mínimo interprofesional que hasta ahora no se ha conseguido y que quieren poner un salario, regularizar por convenio un salario que es inferior al salario mínimo interprofesional, saltándose la ley. Estamos prácticamente ya en el sexto mes del año Claro. y todavía se siguen pagando salarios en la provincia de Almería a un colectivo de mayor de 60.000 trabajadores solamente en el sector del campo por debajo del salario mínimo interprofesional. Me imagino que también hay el tema de la inspección, lógicamente también tenía que hacer en ese caso agosto, pero que claro, si es que si faltan también inspectores, es imposible. Bueno, es verdad que la inspección de trabajo está haciendo un buen trabajo, es verdad que le faltan medios, Ujú. también por en la tipología de los tipos de producción que hay en Almería, no Sí, son pues industrias al uso, sino que son son pequeñas empresas. con difícil Claro, accesibilidad, acceso. en el caso del campo, Ujú. invernaderos, etcétera. Y bueno, pues está haciendo un buen trabajo, pero yo creo que lo que estamos demandando es que haya una acción coordinada entre la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Delegación de Empleo, Ujú. incluso la Agencia Tributaria, para que entre todos puedan colaborar y poner fin a este incumplimiento sistemático de la normativa laboral, fiscal y de contributiva a la seguridad social. Y bueno, y después también está un elemento nuevo que Ujú. está y que bueno, que puede ser una herramienta interesante, que es el control de jornada para evitar este tipo de fraude que ahora mismo pues prácticamente generalizado, sobre todo en el sector del campo. ¿Sería el momento, después de los datos que tenemos de la situación de nuestro cambio de modelo productivo, de intentar buscar otra forma, otra manera de intentar crear empleo en la provincia de Almería? Bueno, lógicamente la provincia de Almería tiene una carencia muy importante que prácticamente el sector industrial prácticamente es inexistente. Por lo tanto, creemos que ahí hay una potencialidad, quizá asociándole a las características propias de Almería. Uno, los derivados del agro, que sí es verdad que hay Los industrias productos de cuarta y auxiliares, quinta gama, exacto, efectivamente. y Ujú. aparte industria auxiliar en maquinaria, Ujú. etcétera, del campo, ahí se podría potenciar mucho más. Con el tema de las energías renovables También. también sería un sector bastante importante. Después potenciando el turismo más desestacionalizado, un turismo de calidad y sobre todo también en un carácter residencial para personas de tercera edad y por supuesto, lógicamente, luchando contra el fraude en aquellos sectores productivos. No olvidemos que el sector agrario ocupa a más de 60.000, directamente en el campo ocupa a más de 60.000 personas. Ujú. Por tanto, creemos que es un sector importante y además se da una contradicción y es que de esas 60.000 personas solamente en el sector del campo, si miramos las cifras de cotización a la seguridad social, estamos hablando de solamente un 20%, es decir, aproximadamente hay mucho fraude en cuanto a las cotizaciones a la seguridad social con el montante total de los que son un 20%, que es una cifra Ujú. importante, que son los que están ayudando a pagar las pensiones de los actuales jubilados españoles. Ante estos datos, lo que sí está claro que en la provincia de Almería la economía sumergida pues funciona y muy bien. Sí, Desgraciadamente, desgraciadamente. lógicamente. Además, nosotros no decir, somos firmes defensores de luchar contra esta economía sumergida, pero por una cuestión de legalidad, pero también para evitar la competencia desleal entre empresarios. Es decir, hay empresarios que cumplen con la ley, cumplen con las normas Como debe ser. laborales, con sus cotizaciones, seguridad social, etcétera. Sin embargo, se enfrentan a una competencia desleal por parte de otros que no cumplen las normas como deberían y por lo tanto, lógicamente, su margen de beneficio es mayor y hacen una competencia desleal con aquellos que cumplen las normas. Por lo tanto, es un tema de justicia social, pero de competencia también leal, igualitaria entre los propios empresarios. Por lo tanto, en este sentido no debería existir ningún tipo de corporativismo en la clase empresarial y habría que tomar conciencia real de cuál es el daño que se está haciendo a la economía almeriense y sobre todo porque hay una cuestión desde el punto de vista sindical que creemos también fundamental. Cada vez Europa va a demandar una producción
de los productos del Hortofrutícola, campo, del campo, hortofrutícolas, ¿no? que se han producido ya no solamente sin fitosanitario, de una manera ecológica, sino con unas condiciones sociales justas. ¿Eh? Y esto, si no se cumple o se empieza a cumplir ya, se puede ser un elemento de pérdida de competitividad del campo almeriense con respecto a otras zonas, ¿no? Por lo tanto, creemos que esto es un factor importante y que es una exigencia que en poco tiempo Europa va a demandar y que, lógicamente, es una asignatura pendiente del campo almeriense. En Andalucía ha descendido el paro en 17.000 personas, en toda España 80 y tantas mil, 84.000 personas. Se hablaba, y de este caso de los sindicatos, habláis claramente de la situación de la reforma laboral, seguir derogando la reforma laboral, aunque con estos datos positivos. Sí, bueno, vamos a ver. La reforma laboral, es decir, lo que ha hecho la reforma laboral es que en algún momento se dice ha generado empleo, pero ha generado un empleo de poca calidad, un empleo temporal, un empleo sin derechos, y que lo que hace es que ralentiza el crecimiento de la economía porque no genera expectativas estables en los trabajadores y por lo tanto el consumo interno se resiente. Es decir, hasta ahora el crecimiento en España ha estado supeditado a las exportaciones, pero cuando el mercado exterior se debilita por diversas circunstancias, y ahora estamos inmersos prácticamente en una guerra comercial entre Estados Unidos, China, diferentes países que se puede recrudecer, es muy importante que el sector del consumo interno esté fortalecido. Si esto no hay unos salarios dignos y un empleo estable que pueda garantizar ese consumo interno, la economía española se va a resentir muy mucho. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que haya una derogación de aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral, que se garantice un empleo de calidad y un empleo estable y no con esa tasa de temporalidad y de parcialidad que tenemos en España, que duplica las tasas de la media de la Unión Europea, y que lógicamente de cara al futuro se pueda iniciar la negociación de un estatuto nuevo de los trabajadores, pero para eso es condición previa el que haya esa derogación de los aspectos más lesivos para tratar de poder poner orden y equilibrar la balanza de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Lo que sí está claro que los contratos creo que no llegan ni a un 5%, los contratos indefinidos, cada mes estamos viendo que los meses, Sí. no es que vaya subiendo, es que no llega ni al 5%. No, la tasa se mueve en Almería entre el 96 e incluso el 98%, es decir, no baja de ahí, por lo tanto, así no hay manera. Además, esto provoca un perjuicio también muy grave y lo observamos en aquellos parados que no reciben ningún tipo de prestación, que normalmente suele estar rondando el 40% y en otras épocas del año incluso el 50% y lo supera, estando 20 puntos por encima de la media de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque se produce esta no contratación estable, por lo tanto no se generan derechos para obtener prestaciones y por lo tanto hay un debilitamiento también del sector productivo. De hecho, el otro día se dieron datos de que el municipio con menor renta per cápita de España era Níjar, una zona donde hay una agricultura intensiva muy importante y, sin embargo, la renta per cápita es la más baja de España. ¿Cómo se explica eso? Pues sencillamente porque no se pagan lo que dice el convenio, porque no se declaran todas las jornadas de trabajo que se efectúan y eso lleva consigo un fraude a la seguridad social, lleva consigo un fraude a Hacienda y que lógicamente las rentas declaradas pues sean muy pequeñas. Después de todo lo dicho, los sindicatos, está claro que el que te esté escuchando en estos momentos puede pensar, bueno, pues no está de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué va a hacer el sindicato? ¿Qué puede hacer los sindicatos de clase? Digo, acción conjunta, UGT, Comisión Obrera, UGT. Bueno, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Nosotros iniciamos hace ya unos meses una campaña de denuncia en la que es necesario tener o provocar un giro social en los gobiernos, tanto en el gobierno andaluz como en el gobierno estatal, una vez que se pueda conformar. Hace falta poner en el centro de la vida política a las personas y esto se traduce en que haya una inversión real en un empleo, en las políticas de empleo, las políticas activas de empleo aumenten y no ocurra como ocurre en el presupuesto andaluz, que hay una pérdida de 1.200 millones y el 15% de disminución en las políticas activas de empleo en un territorio como es Andalucía, donde tiene las tasas más altas de paro. Esto no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, pues además de derogar la reforma laboral, apostar por los servicios públicos, es decir, en definitiva, tratar de orientar
la inversión en sectores productivos novedosos que puedan generar empleo estable, que puedan generar mejores derechos y que contribuyan a ese crecimiento interno para poder sostener un crecimiento pues, estable en nuestra economía, sobre todo también el tema de la economía circular, mirar la sostenibilidad, en fin, y hacer una apuesta clara por las energías renovables. En España sería una fuente de ingresos terrible con el buen clima, el viento, sol, lo tenemos todo a nuestro favor. Efectivamente. Antonio, hablando de presupuestos, que usted bien comentaba, ayer conocíamos los presupuestos ya provincializados por parte del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox, aunque Vox ya ha señalado, ha dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Desde los sindicatos, el presupuesto encima de la mesa, con los números que han puesto, ¿qué valoración hacéis? Bueno, pues como te decía, primera valoración, hay una disminución del 15% en las políticas activas de empleo en la comunidad autónoma donde la tasa de paro es mayor. Por lo tanto, yo creo que cae por su peso el escaso o nulo interés que tiene este gobierno por la creación de empleo en nuestra comunidad. Y lógicamente, de los 600.000 empleos que dijo el presidente de la Junta de Andalucía que se iban a generar en esta legislatura, en un año, o en lo que va se han generado solamente 60.000. Por lo tanto, difícilmente se van a cumplir esas expectativas que se hicieron en campaña. Por otro lado, hay un aumento del presupuesto cifrado en unos 1.700 millones, de los cuales creemos que va a ser difícil que se pueda generar los ingresos suficientes para cubrir ese presupuesto, puesto que está basado fundamentalmente en el IVA de 13 meses en vez de 11, si es que se aprueban los presupuestos generales del Estado, que eso está por ver también, todavía, claro. Porque por en su momento no se aprobaron con el voto en contra del Partido Popular, que sustenta el gobierno andaluz, y por otro lado por la enajenación de bienes públicos, de terrenos y propiedades. Claro, esto solamente cubre, no llega ni a la mitad de ese incremento. El resto dicen que son más de 700 millones de euros que se va a cubrir con eficiencia y eficacia. Pero eso, en fin, para nosotros supone hacer un brindis al sol, un acto de fe, porque realmente los indicadores no muestran eso. Por lo tanto, y si esto lo enmarcamos dentro de una campaña de disminución de impuestos para las clases más pudientes en Andalucía, pues la verdad es que difícilmente creemos que este presupuesto, que pretenden que sea más social, sea sostenible. Por lo tanto, no creemos en este presupuesto, lo criticamos sobre todo porque no se enfoca en los problemas fundamentales que tiene Andalucía, que sobre todo que es el empleo, y por otro lado no creemos que la política de ingresos sea la correcta para garantizar la viabilidad de ese presupuesto y además, en definitiva, tenemos también que está condicionado a Vox, a un partido de ultraderecha, que sabemos cuáles son sus reivindicaciones y que son recortar el presupuesto en memoria histórica y sobre todo en violencia de género. Bueno, no sabemos si el gobierno cederá a esto o nos encontraremos con una nueva prórroga de presupuestos y otra vez con el estancamiento de la economía en nuestra comunidad. Por último, la última que te hago, la situación de se han terminado ya todas las campañas electorales, europeas, nacionales, locales, autonómicas. A partir de ahora, ¿qué? Porque ahora vamos a ver cómo se conforman los distintos gobiernos, pero en España seguimos sin gobierno y ahora en Andalucía ya tenemos gobierno, pero sí en los ayuntamientos, principales ayuntamientos, se está hablando ahora mucho de los cambios, fundamentalmente por el tema de Vox, porque Ciudadanos ha dicho que nada con Vox, PSOE nada con Vox. Complicado la situación. Bueno, sí es complicada, pero bueno, yo creo que la política debe asumir esos nuevos retos de diálogo y de llegar a acuerdos. Lógicamente, desde nuestro punto de vista, estaríamos más predispuestos a que se formaran gobiernos de carácter progresista, a que eso se tradujese en unas políticas que son las que necesitan las personas, que hasta ahora, en todo este proceso de crisis, salida de la crisis, no han sido en ningún momento beneficiarias de la recuperación, sí que han sufrido con dureza todas las consecuencias de la crisis, pero no se han beneficiado prácticamente de nada de la recuperación. Sin embargo, las empresas sí que acumulan beneficios ya prácticamente iguales a los que tenían antes de la crisis. Por lo tanto, yo creo que llega el momento de provocar un giro social, que haya gobiernos que sean progresistas
y que sean realistas y que lógicamente pongan en el centro a las personas y se ayude a las personas a salir adelante. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo. Nosotros, con cualquier gobierno que se forme, tanto en cualquier ámbito autonómico, local o nacional, vamos a seguir trabajando, vamos a pedir que se potencie el diálogo social con nosotros y vamos a seguir trabajando para conseguir acuerdos que mejoren la vida de los ciudadanos en general. Un tema fundamental que no me puedo ir sin recordar es el tema de las pensiones. El Pacto de Toledo es fundamental y simplemente yo quería hacer una puntualización. El presidente del Banco de España dijo que con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros se iban a perder 100.000 puestos de trabajo. De hecho, no solamente no se han perdido, sino que han crecido. Por lo tanto, yo creo que el puesto de trabajo que se tenía que perder es el del presidente del Banco de España, por lo menos provocar su dimisión. Ahora ha anunciado que hay que reformar las pensiones, además de manera urgente, porque si no, cuando en el futuro la generación del baby boom esté más cerca a las pensiones, no van a consentir que se modifiquen. En fin, yo creo que esto es un oportunismo y además yo creo que falta a la realidad. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que ser temerosos de estas noticias que se lanzan por parte de autoridades de reconocido prestigio, pero creo que están muy mediatizadas por los poderes financieros e interesados de parte. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando en el Pacto de Toledo, en asegurar nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema público de bienestar, de educación, de sanidad y de dependencia. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras de la Almería, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En un mes, nuevamente por aquí, para tratar ya los temas, los datos del paro del mes de junio que estamos ahora mismo. Muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Antonio. Gracias a vosotros, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.